Posible compartir pantalla porque hice unas diapositivas. Sería genial. Claro, ya está presente. Bien, buenas noches con todos. Me gustaría presentarme. Yo soy Gev, me conocen como Gev. Hago publicidad y estudio psicología. Entonces, me pareció bastante interesante y atractiva hacer un análisis sobre cómo la publicidad o los medios de comunicación influyen en la percepción de la realidad o en la salud mental también, ¿no? También me gustaría decir que para que esto no sea tan aburrido y sea como un conversatorio también, si desean participar pueden hacerlo, cosa que se hace más dinámico esto. Porque a veces, por ejemplo, me pasaba que estábamos en clase y a veces levantaba mucho la mano porque ocurrían ideas eh, en tanto iba desarrollándose la sesión, ¿no? Entonces, me gustaría empezar explicando un poco eh, la percepción de la realidad, ¿no? Esta palabrita que suena un poco tal vez interesante, bueno, a mí me parece interesante. Hay algunas personas, algunos teóricos que afirman que la realidad es individual, es una sola, y hay otros que dicen que la realidad la hace cada persona, porque cada persona entiende, cada cerebro interpreta la realidad de un modo distinto. Entonces, esto hace que cada realidad de cada persona sea distinta. Entonces, la percepción vendría a ser simplemente eso. No, yo pienso que sí, que la realidad es subjetiva, pero cada persona lo interpreta de un modo subjetivo, ¿no? Un poco de ambos. Para explicar un poco la influencia mediática, me gustaría... ok, sí, un momento. Me gustaría un poco explicar un poco qué es la psicología social y la psicología del consumidor, ¿no? Según Gordon Allport, un teórico bastante influyente en su tiempo, que es el creador incluso de las teorías de la personalidad, y él definía también a la persona, a la personalidad como tomando el término de persona, que persona viene desde la época del teatro, donde cada artista, cada actor interpretaba a un personaje. Entonces viene más o menos de estos tiempos, ¿no? Dice que la psicología social intenta comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los individuos son influenciados por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Esto quiere decir que la realidad que nosotros conocemos se ve influenciada por, eh, por el contexto, ¿no? No somos una mezcla biológica, eh, una mezcla de todos nuestros ancestros con toda esta influencia del ADN, pero más importante es el contexto o las relaciones que tenemos o dónde hemos nacido o dónde estamos desarrollando nuestros pensamientos, porque justamente eso tiene una importancia más fuerte en cómo pensamos. Entonces, la psicología social viene a tener también un poco de percepción social, ¿no? Cómo formamos impresiones de los demás, o cómo vendrían a ser los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, las atribuciones, cómo explicamos las causas de las personas que conocemos según nuestros pensamientos o según nuestra perspectiva, y la influencia social, ¿no? Con cómo adaptamos nuestros comportamientos a las normas del contexto donde estamos desarrollándonos física y mentalmente. Obediencia, se ve sobre todo en la familia, ¿no? Cómo es que respondemos a la autoridad, si es que nuestra relación con la relación con los padres es adecuada, es inadecuada, desde ahí ya se empieza a construir un poco toda esta perspectiva, ¿no? Venimos a tener también el aspecto de persuasión, cómo los mensajes cambian actitudes y conductas. Desde aquí ya vamos entrando un poco a lo que es la influencia mediática de los medios de comunicación y la influencia artística, ¿no? Y también las actitudes y su cambio, cómo se forman, se mantienen las actitudes, cuál es la relación entre creencias, emociones y acciones. Ay, se me va la diapositiva.
la identidad y pertenencia, cómo la pertenencia también afecta nuestra percepción, cómo la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestro país, de dónde somos, también influye en cómo pensamos, la construcción de la identidad social y los conflictos intergrupales y la cohesión social, ¿no? También tenemos un poco de comportamiento colectivo y grupal, las dinámicas de grupo, de liderazgo, roles, normas, esto se aplica un poco más en cuestión de nuestro círculo cercano, nuestro círculo de amigos, e incluso en nuestro círculo cercano siempre hay como ciertos líderes, y hacia esos líderes vamos nosotros para caerles bien de algún modo, vamos adaptando ciertas conductas o ciertas tendencias que esas personas tienen para que podamos pertenecer a un círculo de personas, ¿no? Que justamente eso está relacionado con la parte de cómo nosotros queremos pertenecer siempre a algo. El humano siempre necesita o tiene esta necesidad de pertenecer siempre a un grupo o a un pensamiento, a una corriente. Y los comportamientos en masas, movimientos sociales. Hubo un experimento bastante interesante, había un video eh, que fue un experimento social en un ascensor, donde estaba todo planeado y había, a ver, si mal no recuerdo, habían 7 personas. Y de esas 7 personas, 6 eran parte del experimento y solamente dejaron que entre una sola persona al ascensor. Cuando las personas se volteaban hacia la izquierda, la persona, digamos el conejillo de Indias, se quedaba como en una especie de ¿qué está pasando aquí? Porque todos están volteando a la izquierda. Inconscientemente también volteaba hacia la izquierda. Una vez que volteaba, las personas giraban nuevamente y la persona empezaba también a girar, como que si fuese un cardumen de pescados. Esto fue bastante chistoso porque se utilizó en un contexto un poco con risas, ¿no? Estos videos antiguos donde venían estas risas de edición. Y sí, justamente un experimento social también, donde nos decía que cuando la mayoría de las personas hacen cierta actividad, nosotros también la vamos a hacer para caerle bien, para caer bien en el contexto, porque si no nos sentimos un poco desaliñados o un poco más como cohibidos porque estamos haciendo algo distinto a los demás. Entonces vendremos después a explicar lo que es la psicología del consumidor, que eh, es una rama de la psicología cognitiva y la psicología también social, donde estudia sobre todo procesos de marketing, procesos de compra, procesos de cómo la compra está antecedida por cuestiones emocionales, sobre todo, ¿no? Y por qué las personas escogen productos o servicios. Se me va la diapo. Ya. ¿Cuáles son las motivaciones de consumo entonces? Ya. Las motivaciones de consumo en la psicología del consumidor vendrían a ser qué necesidad tiene el consumidor para cubrir su compra. Porque si nosotros respondemos a la parte emocional, la parte emocional parte de una necesidad y esa necesidad son necesidades implícitas o necesidades que a veces no existen o necesidades que los medios de comunicación, los grandes publicistas utilizan porque saben qué puntos de tu cerebro tocar para... Ya. ¿Qué puntos del cerebro tocar o qué botoncitos del cerebro tocar para que las personas sientan inseguridad? Y justamente es ahí donde empieza todo esto, toda esta tendencia peligrosa tal vez de la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Porque nos están generando inseguridades y eso está relacionado mucho a la salud mental, pero bueno, ya veremos un poco más adelante. No, se vincula un poco con la pirámide de Maslow, desde lo básico, por ejemplo, desde la comida, hasta lo simbólico, como el estatus, la autorrealización. También intervienen factores inconscientes, como la asociación emocional o el deseo de pertenencia. Los procesos de decisión, cómo elegimos entre dos productos que son parecidos, eso también se puede explicar un poco después, pero para darle un poco de explicación, digamos que en publicidad hay un término bastante utilizado que es la experiencia, ¿no? Que nosotros no vendemos productos, sino vendemos experiencias. Y uno de los casos más tocados es el caso de Starbucks, que porque las personas deciden comprar un café con un costo que está demasiado elevado a un café normal. Y es justamente por experiencia, porque comprar en Starbucks significa
que estás adquiriendo cierto estatus o que estás adquiriendo alguna reunión importante con alguna persona y viene como iPhone también, ¿no? La famosa fotito de donde podemos presumir o pertenecer o tener este sentido de pertenencia ya mencionado, ¿no? Eh, Diapositiva. Ya. También tenemos influencia social, cómo influyen por ejemplo, el círculo cercano, la persona más influyente del círculo cercano, la persona más influyente de la familia, por ejemplo, los influencers, ¿no? Que son como personas con cierto prestigio social a las que nosotros seguimos y terminamos inconscientemente haciendo caso. Por eso actualmente la publicidad ya no utiliza tanto los medios tradicionales, como los medios televisivos, donde ya no son muy consumidos, sino los influencers con una estrategia que se llama estrategia BTL, que es como estrategia de bajos recursos, de comillas, donde contratan a influencers para que los influencers inconscientemente venda una idea de algún producto. Por ejemplo, yo tenía un amigo bastante conocido en redes que incluso tiene sus placas de YouTube y eso. Me comentaba que Pilsen lo había contratado y lo único y había pagado una cantidad muy fuerte de dinero. Eh, Hablamos de miles de soles, solamente porque la botella de Pilsen salga en uno de sus videos y él solamente haga como que está tomando y como que se está refrescando. Él hace videos de comida. Entonces él iba a hacer su video de comida, todo como todo normal, iba a estar hablando de la comida, no iba a mencionar la cerveza para nada, simplemente iba a ser como que la iba a tener en la pantalla mostrándola, iba a tomar y eso iba a ser todo. Eh, y por eso Pearson lo había contactado y le había pagado una cantidad muy fuerte de dinero. Entonces es un modo de venta donde también se utiliza bastante el término de vender sin vender, ¿no? Donde es una venta más inconsciente, es una venta más de presionar estos botoncitos del cerebro para que las personas tengan cierta necesidad, ¿no? Cierta necesidad inconsciente. Después tenemos la percepción y las emociones, como el color, por ejemplo, la psicología del color es muy interesante. Lo utilizo bastante en mis fotografías, en mis proyectos, porque el color es muy expresivo. Eh, Cada color tiene cierta connotación, tiene cierta asociación, y esto viene ya desde la parte de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros asociamos el verde con la naturaleza, con el bienestar, con el equilibrio, asociamos el rojo con la pasión, con el amor, con el fuego, porque estos elementos o estos colores están ya en la naturaleza. Entonces, nosotros al ver estos colores generamos una asociación directa con estas emociones, ¿no? Por ejemplo, el azul vendría a ser vendría a producirte estados de calma, porque el azul está presente, por ejemplo, en el cielo, en el mar. Y cuando tú ves estos colores o tú asocias este color a estas sensaciones, lo que haces es transmitirle información a tu cerebro que te da cierto estado emocional. Entonces, las emociones también juegan un rol clave, no compramos solo por lógica, sino también por afecto, por emocionalidad. La publicidad emocional y el storytelling también generan conexión simbólica con las personas, ¿no? Entonces, veníamos un poco a entrar a lo que es la identidad de consumo. ¿Cómo es que todo esto se va relacionando con nuestra identidad o con lo que somos? Porque lo que somos o lo que compramos nos define o al menos expresa cómo queremos ser vistos. Entonces, cuando nosotros compramos algo, estamos transmitiendo también un mensaje, porque no solamente lo estamos comprando para nosotros, sino como seres sociales, lo transmitimos a nuestro grupo cercano. Entonces, tal vez de una forma no tan consciente, estamos expresando cuál es nuestra personalidad o qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta, qué es lo que nos desagrada. Y esto las marcas lo tienen muy presente poder eh, para poder continuar con sus ventas, ¿no? Para poder enriquecerse tal vez a base de nuestras emociones. El consumo también puede ser una herramienta de expresión personal, ¿no? Como ya antes mencionado. Y aquí se conecta aquí es donde ya se va empezando a conectar la psicología social, la psicología del consumidor y lo cultural.
Entonces tenemos